Una vez más, muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Primero, sus opiniones generales por lo que significa o por lo que se denomina restablecer la inmunidad parlamentaria, volver hasta antes de lo que significó la reforma. ¿Usted cree que es volver a lo mismo o hay variantes que resaltar? No, lo importante es que en realidad, a mi juicio, no debió nunca eliminarse la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, el levantamiento de la inmunidad por razones de arresto o de proceso. A mí me parece que siempre ha sido necesario. Sin embargo, el problema no es si es que el referéndum autorizó que a reformara la Constitución luego de las argumentaciones y de la motivación que incentivó en los medios de comunicación el señor Lara para que se procediera en ese sentido, acogiendo por lo demás una fuerte corriente de opinión en contra del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Bueno, lo central, Cari, es si es que esta institución es necesaria, es beneficiosa o es dañina respecto del funcionamiento de nuestro régimen político. Y para responder a esa pregunta o a esa duda, tenemos dos alternativas. Desde el punto de vista del modelo democrático y representativo que tenemos, el modelo prevé que teniendo operadores razonables, virtuosos, justos, es necesario que cuenten con la protección de la inmunidad parlamentaria de arresto y de proceso. Esa es la necesidad cuando cuentas con operadores razonables del funcionamiento del sistema representativo. Esto es desde el punto de vista racional y del modelo, como lo señalo. Desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido, lo que hemos constatado es que los operadores no parecen reunir las condiciones necesarias para ocupar representativo. Entonces, la pregunta que resulta de este contraste entre los dos diferentes tipos de operadores, el operador ideal y el operador efectivo del régimen representativo en el Perú, la pregunta es si es que corresponde o no restablecer la inmunidad parlamentaria. En ese caso, la síntesis que habría que realizar supone una evaluación entre la esperanza de tener en un momento una representación digna de ocupar por la ventana esperanza porque estaríamos condenados a mantener el mismo tipo de representante en el Perú. Entonces, la respuesta frente a estas dos alternativas, yo me inclinaría a señalar que es preferible tener inmunidad parlamentaria en vista de representantes correctos, decentes, justos, razonables, adecuados, a basarme en un criterio contrario y asumir que no vamos a tener nunca o no vamos a tener la mayoría de representantes correctos en nuestro sistema representativo y parlamentario. Esa sería tentativamente la respuesta. Yo siempre he sido un creyente en la necesidad de mantener la inmunidad parlamentaria y así lo he mencionado. Me ha parecido siempre un error eliminar la inmunidad parlamentaria y la prueba más palpable de que es un error haberlo hecho es que en los últimos días hemos constatado desde la inmunidad parlamentaria que los congresistas, careciendo de la alternativa de la inmunidad de proceso y de arresto, ¿qué es lo que han terminado haciendo? Modificando las leyes que afectan al Poder Judicial o al Ministerio Público para evitar que a través de una persecución política, según ellos la conciben, puedan afectar la independencia con la que deben ejercitar la representación que les corresponde. Entonces, ese es el daño que se ha generado, porque ahora no, ya no es solamente que tengas la inmunidad parlamentaria, sino que no teniéndola, estás procurando que se te afecte de cualquier modo
modificando si es necesario las leyes del Ministerio Público o del Poder Judicial, e incluso de la Constitución, con el fin de no verse afectados en el ejercicio de lo que para ellos es la representación que les corresponde ejercer. Ahora, pero si vamos a un ejemplo reciente para que la población pueda entender el caso del congresista Freddy Díaz, ¿no? Que fue denunciado por violación sexual y que dos, tres días después de la denuncia se entrega ante la fiscalía y que, claro, en este caso no hubo la necesidad de levantarle el fuero. Inmediatamente la fiscalía investigó y el Poder Judicial sentenció, ¿no? ¿Cómo sería este caso si se diera bajo la protección de esta inmunidad parlamentaria? ¿O cómo sería el proceso? Bueno, en principio, eso te demostraría que en medio de todo, el señor Díaz tuvo sangre en la cara porque reconoció su falta. Esto ya habla bien en medio del mal que habría generado la comisión de una falta de esa naturaleza. Pero si existiese en ese entonces el de la inmunidad, que habría ocurrido habría sido que se presente ante el Congreso el pedido de levantamiento de la inmunidad de proceso para luego señalar la inmunidad de arresto, con el que el Congreso evalúe, investigue y le levante la inmunidad. Cuando el Congreso realiza este proceso, tiene que derivar la denuncia ante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Por lo general, esta comisión está integrada de manera proporcional y plural entre los representantes de las diversas bancadas. Tiene un plazo para realizar ese análisis, concluido el cual, luego de habérsele reconocido el derecho a la defensa, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino únicamente respecto a si cabría que la denuncia tuviera un contenido de naturaleza política que significa el impedimento para el ejercicio de la función representativa. Solamente sobre eso cabe que se pronuncie. No se pronuncian sobre el fondo del asunto. Sobre el fondo del asunto solamente se pronuncia en un procedimiento distinto la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En este caso no se evalúa el fondo, únicamente que se tiene que tener la certeza de que la denuncia presentada no supone un tipo de manipulación política para debilitar el cumplimiento del mandato. Entonces, eso sería en principio lo que tendría que haber ocurrido. La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad investiga si es que procede o no procede levantársele para que el Poder Judicial sea el encargado de evaluar el fondo del asunto. El Congreso no evalúa el fondo del asunto. Entonces, la comisión presenta un dictamen ante el Pleno del Congreso y para que el Congreso disponga el levantamiento de la inmunidad o de proceso o de arresto, se requería, de acuerdo a lo que señalaba el reglamento del Congreso, antes de la reforma constitucional, se requería el voto de la mayoría absoluta del número legal de congresistas, vale decir 66 congresistas. Esa es la respuesta que te puedo dar respecto a lo que habría ocurrido si existiera el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En ese caso, ¿cuánto tiempo se demora la comisión en, digamos, desarrollar todo este proceso hasta que finalmente se decide si levantar o no el fuero ante el Pleno del Congreso, desde que la Fiscalía solicite el levantamiento de la inmunidad? Bueno, estamos hablando en principio de un caso en el que el señor Díaz no había cometido delito flagrante, porque la Constitución se pone en dos supuestos. Si existe un caso de delito flagrante, el plazo es muy corto. Si el congresista cometió un delito, por ejemplo, de homicidio, en ese caso, la Constitución preveía, y lo mismo ocurre con el proyecto sustitutorio que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, la Constitución prevé que quien lo haya detenido, es decir, la autoridad policial, debe poner al congresista infractor a disposición de su Cámara o de la Comisión Permanente para que en el plazo de 20, tiene que hacerlo en un plazo de 24 horas. Y dentro de las 24 horas la Cámara, sea Senado, concede al Poder Judicial
la autorización para que se procese y para que se detenga al congresista. Entonces, el procedimiento regular no es el mismo que cuando ocurre un caso de delito flagrante. En el proyecto que se acaba de aprobar existe además otra limitación que no existía en la Constitución original del año 1993, que es la fijación de un plazo basado en el criterio de la presunción de silencio parlamentario negativo. Quiere decir que si es que se comete delito flagrante, la autoridad policial pone al congresista a disposición de su Cámara o de la Comisión Permanente en el plazo de las 24 horas y ocurre que las cámaras o la Comisión Permanente en el plazo de 30 días por delito flagrante, ¿ah? En el caso del delito flagrante, durante el plazo de 30 días no existe pronunciamiento, se presume que transcurrido el plazo de 30 días, se trata de el silencio parlamentario positivo, es decir, se presume que transcurridos los 30 días, en caso de delito flagrante, el congresista se ve afectado con el levantamiento de la inmunidad de proceso y de arresto y por lo tanto puede ser enjuiciado directamente ante el Poder Judicial. Prevé también este proyecto sustitutorio que de inmediato es puesto a disposición de la Corte Suprema y la Corte Suprema, conociendo el caso, tiene que disponer que se inicie el proceso de manera regular. Si es que es un delito cometido durante el ejercicio de la función parlamentaria, el órgano competente en el Poder Judicial es la Corte Suprema. Pero si el delito fue cometido antes del inicio del ejercicio de la función parlamentaria, en ese caso el órgano competente es la judicatura ordinaria, es decir, el juez de primera instancia. Eso es lo que se prevé actualmente. Pero date cuenta que estamos hablando de dos supuestos, si es que hay o si no hay delito flagrante. Cuando no hay delito flagrante, el proyecto no se ha puesto en ningún supuesto de plazos. Por lo tanto, tendría que seguirse las reglas que establece el reglamento del Congreso, que actualmente, como todos sabemos, no está vigente porque con la reforma constitucional también quedó indirectamente derogado el artículo del reglamento del Congreso. Eso tendría que verse en los términos en los que quede aprobado en el reglamento de las cámaras cuando éstas tomen una decisión sobre cuál es la norma con la que se regirá a partir del proceso de juntas preparatorias que se iniciará probablemente en el mes de junio del año 2026. Ahora coloquémonos, por favor, en el caso de un congresista, bueno, será un diputado o un senador que ingrese en el cargo cuando ya venía siendo procesado por una investigación previa a asumir el cargo y, digamos, ya durante su gestión, durante su cargo, recibe una sentencia en primera instancia. Actualmente, ¿cómo reacciona la norma y cómo reaccionaría bajo esta propuesta legislativa? Bueno, si es que estamos ante un supuesto en el que hay un candidato que tiene un proceso penal iniciado y ya se le sentenció supuestamente condenatoriamente y es elegido a partir del momento de la elección, el congresista, diputado o senador está premunido de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, si hay una sentencia, esa sentencia tendría que ser revisada por el Congreso en la medida en la que aún no se hubiese ejecutado, porque si se hubiese ejecutado, obviamente ya nos ponemos en otro supuesto. Ahí ya habiendo sentencia, y si es que la sentencia está en vía de ejecución, el congresista está afectado en su derecho a la libertad y por lo tanto podría estar incluso impedido de juramentar el cargo si es que la condena hubiera afectado la capacidad que tiene como representante de la nación. Si no ha habido inhabilitación en la sentencia, cabría que pueda jurar el cargo y en ese caso, si el proceso no concluye porque no hay sentencia firme, aun cuando haya sido
una sentencia en primera instancia, el congresista se vería beneficiado con el uso de la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad de proceso respecto de delitos cometidos antes del ejercicio de la función. A ver, acá sí, discúlpeme, me quedó un poco, no me quedó muy claro. En el caso de que recibe una sentencia durante su gestión, para que ya cumpla una sentencia de arresto, por ejemplo, se le tiene que solicitar el permiso para que se arreste por un proceso previo. Estábamos ante un supuesto en el que el congresista ha sido sentenciado en primera instancia. Ese fue el supuesto en el que te pusiste. Así es. Si el congresista ha sido sentenciado en primera instancia, pero no hay sentencia firme porque todavía tiene el derecho de apelar, entonces el proceso de apelación es el que habilitaría al congresista para que se utilice la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad de proceso y de arresto, salvo que en la sentencia ya estuviera en proceso de ejecución. Es decir, estás en primera instancia y el proceso ha concluido en primera instancia. Si está en proceso de ejecución la primera instancia porque no se ha apelado, obviamente no tiene libertad. Si no tiene libertad, está en una situación condenatoria, está en situación de condena. No podría iniciarse el proceso de levantamiento de la inmunidad porque ha incurrido en una inhabilitación. Es decir, si ha sido sentenciado y la sentencia no solamente es una sentencia con la que se lo priva de manera efectiva del ejercicio de la libertad, sino que además esa sentencia es una sentencia que lo inhabilita para el ejercicio del cargo, esa inhabilitación es la que impediría que el congresista que ha sido sentenciado con una inhabilitación pueda iniciar el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso el Jurado Nacional de Elecciones tendría que señalar quién es la persona que lo reemplaza. Y esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones puede ser modificada si continuado el proceso en segunda instancia o en las instancias sucesivas, se resuelve que finalmente ese representante es declarado inocente. En ese caso, él tendría que reincorporarse al Congreso y quien lo suplantara, quien lo reemplazara, tendría que dejar de ser congresista y asumir su rol como ciudadano común y corriente. Ahora sí me quedó claro. En ese caso, entonces, se procede en la situación de condenatoria, se procede a la detención. No hay necesidad de levantarle la inmunidad de arresto, porque se trata de un Bueno, proceso previo. como te lo repito, Cari, si hay una sentencia condenatoria y la sentencia condenatoria comprende la privación efectiva de la libertad y no solamente la privación suspendida de la libertad, sino que además de esa privación efectiva de la libertad al congresista se lo inhabilita como parte de la sentencia, obviamente esa inhabilitación afecta el estatus de representante. No puede jurar el cargo si es que la sentencia se expide hasta el inicio del proceso de incorporación del congresista que ocurriría probablemente el día 26 de julio del año 2026. Pero, mi duda era no antes de juramentar, sino ya, digamos, en su segundo año como diputado. Hay una sentencia condenatoria con cárcel efectiva. En ese caso, cuando ya está en el cargo, ya juró en el cargo y se realiza esa condena. No, no, es que tú te estás poniendo un supuesto distinto. El supuesto que tú me planteaste originalmente era que hubiera una sentencia antes de la elección del congresista o antes de la juramentación del congresista. Son dos hechos diferentes. Pero ahora tú me señalas que ese congresista ya estaría en su segundo año y sale la sentencia. La pregunta es, ¿cómo puede haber salido la sentencia si no se ha levantado previamente la inmunidad de proceso a ese congresista? La inmunidad de proceso y de arresto rige a partir del momento en el que el congresista ha sido elegido, ni siquiera a partir del momento en que ha sido incorporado. El levantamiento de la inmunidad de proceso afecta al congresista desde el momento en el que es elegido y la elección tiene efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones va a señalar en un momento determinado quiénes son los ganadores, pero eso no ocurre el día de la elección. Si el día de la elección es el día, por ejemplo, 12 de abril, el día 12 de abril es la fecha en la que queda afectado con la prerrogativa, pero el Jurado Nacional de Elecciones
no decide quiénes han sido electos ese mismo día, lo hará probablemente dentro de un mes, en mayo. Entonces, en mayo recién se sabe que el congresista ha quedado elegido y la elección se produce y tiene efectos retroactivos a partir de la fecha en que se produce la elección, que es el día 12 de abril del año 2026. En ese supuesto, él está beneficiado, está afectado de la prerrogativa de la inmunidad de proceso a partir de la fecha en la que ha sido electo. No podría haber una sentencia ni procesamiento a partir de esa fecha en adelante. Hasta esa fecha sí, hasta el día 12 de abril del año 2016 sí podría haber una sentencia. Después de esa fecha no, porque ya tiene la prerrogativa de la inmunidad de proceso. Ahora sí le entendí. Muchas gracias, muchas gracias. Eso me quedó claro. Entonces, para cerrar esta figura, si es que se da justamente la investigación, igual se necesita que la fiscalía, en este caso, o el Poder Judicial, ¿quién sería el encargado de solicitar este pedido para el levantamiento de la inmunidad? En Eso. general, los trámites para el levantamiento de la inmunidad debe hacerlo ante el Congreso el fiscal de la Nación. Muy bien. Eso entonces, ese es el pedido, él es el autorizado para hacerlo. Así es. Perfecto. Muy bien, me queda muy, muy claro. Muchas gracias, más bien.